Hacer una palabra de oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tan grande privilegio que hoy, Señor, nos concedes, el estar en tu casa, Señor, y poder una vez más alabarte, adorarte, glorificarte, Señor. Pero también, Señor, abrimos nuestro corazón y nuestra mente porque estamos necesitados, Señor, de ti, necesitados, Dios, de recibir una porción más que venga del cielo, Señor, y ponerla a nosotros por obra en nuestras vidas. Señor, en esta preciosa hora te damos la honra, te damos la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Quiero, antes de compartir el mensaje del Señor, tomar un poquito de tiempo para poder invitar y exhortar a todos a participar en nuestras diferentes actividades. A partir de mañana, lunes, estaremos transmitiendo en nuestra página de Facebook una hermosa manera de poder, gracias hermano, de poder hablar acerca de los tesoros que hay cuando servimos a Dios, cuando servimos a su pueblo, cuando servimos en la obra que Él nos ha encomendado. Y como de alguna manera es un tema tan extenso, hemos invitado a todos los hermanos y departamentos de la iglesia para que expongan esos tesoros que hay, los beneficios, las bendiciones, el regalo, la oportunidad de cómo Dios se manifiesta a través del pueblo que le sirve. Entonces, el día de mañana estaremos a las 2 de la tarde y así será día lunes y día martes, en el tiempo que usábamos para las reflexiones. Por este tiempo ya no vamos a estar trasladando una reflexión como tal, sino más allá una oportunidad de poder hablar acerca de esos tesoros que hay en el servicio. Y yo le quiero pedir un gran favor. Primero, pues que se conecte y pueda compartir con nosotros tan lindas experiencias, bendiciones y enseñanzas de los hermanos que van a participar, pero también que usted nos ayude bendiciendo, compartiendo ese link, es decir, ahí en la página de Facebook cuando aparece también compartir. Ayúdenos a compartir y difundir esos tiempos de bendición que yo creo que vale la pena y para eso son. Así es que el día martes tendremos nuestro tiempo de enseñanza aquí en la iglesia, enseñanza doctrinal. Le invitamos para que venga a formación ministerial. Queremos seguir formando ministros para que conforme podamos servir a Dios, hacerlo con mayor entendimiento y con mayor conocimiento a la luz de la palabra. El día miércoles de esta semana tenemos culto para mujeres, así es que todas las hermosas hijas de Dios están cordialmente invitadas. Será a las 5:30 de la tarde. El día jueves nuestro culto familiar, invitamos a todas las familias que sean ministradas también a las 6:30 de la tarde. El día viernes tienen actividad los jóvenes a las 7 de la noche, por favor, atención todos los jóvenes. El día sábado pues tendremos nuestra Santa Cena, como también el día domingo. Yo siempre le vuelvo a insistir, a esos cultos por favor no falte, se lo ruego. Bueno, tomando como referencia la experiencia de Ruth en la Biblia, lo dije en el culto anterior y lo vuelvo a decir, creo que es así me di la tarea de poder tomar muchas espigas esta semana del retiro que Ministerios Ebenezer desarrolló en la casa de nuestro apóstol, y de la cual pues hay muchos, pero de veras muchos temas en mi corazón de platicar, pero quiero hoy darle continuidad al tema que empecé en la mañana, que lo titulé Babilonia contaminó la genética de la semilla. Ok, considerando los principios del reino como la parte principal. Número 1, la Biblia dice:
todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y la Biblia habla al respecto de que Dios es quien da la semilla. Y entonces, considerando que el libro de Génesis en su principio, Génesis, la palabra Génesis significa principio u origen. Y en todo principio, Dios siempre ha sabido dar semilla para cultivar. Y así lo dijo en Génesis 1, capítulo 12. Dice que Dios dio semilla para que todo árbol diera fruto y el fruto del árbol diera fruto. Entonces, dentro de esos principios, Dios ha dejado la oportunidad para que nosotros, participemos no solo de ser sembradores, sino de también nosotros poder obtener el beneficio de esa siembra, que es tener frutos, y de esos frutos también tener la oportunidad que esos frutos den más fruto. Por eso la Biblia, cuando habla en referencia al grano, que es necesario que caiga a tierra y muera para que dé mucho más fruto. Entonces, esto definitivamente lo sabe y lo entiende el adversario también, y sabe que nosotros como pueblo de Dios estamos bajo una promesa divina que está dada en Isaías 27:6, y dice la palabra del Señor: en los días venideros Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará y llenará el mundo entero de frutos. Entonces, tomándolo desde un ángulo espiritual, la Israel espiritual somos nosotros. Y considero que el mundo entero ha sido ahora lleno de frutos de lo que es Israel espiritual. Y esto para mí es un motivo de alegría, el saber que esa era la expansión en la que Dios nos quería incluir en todo el mundo, haciéndonos parte de esos frutos. Pero óigame, los frutos que la Biblia habla en Génesis 1:12, dice que la semilla está en él y según su género. Y dice que la semilla y el fruto que va a dar, hermano, va a dar más fruto. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Entonces, si el mundo entero, según Isaías 27:6, ha sido lleno de frutos de Israel, entonces quiero incluirte a ti, que Dios te ha levantado como parte de esos frutos de la Israel espiritual, pero también Dios te ha diseñado para que en ti haya semilla, para que haya más fruto. Entonces, los que ya somos padres, siéntanse honrados de parte de Dios, de que ahí hay frutos de Dios en tu familia. Y los que ya son abuelos, siéntanse honrados porque ya hay frutos de los hijos también. Y los que ya son bisabuelos, siéntanse honrados que ya hay frutos de los hijos, hay frutos de los nietos, y ya vendrán los frutos de los bisnietos. Amén. Entonces, en esa gran dimensión es donde Dios nos ha llevado. ¿Y cuál es la parte donde yo quiero hoy bendecir tu vida? Es precisamente en esos frutos. Y cuando hablo de frutos, hermano, debemos de entender que la obra inicial radicó en una semilla que fue sembrada. Y entonces yo quiero ir a ponerle atención a esa semilla, porque creo con todo mi corazón que el efecto natural debería de ser el mismo en el efecto espiritual. Es decir, si yo siembro semilla de naranja, lo que voy a tener como frutos son naranjas. Si yo siembro semilla de aguacate, lo que yo voy a obtener como frutos son aguacates. Pero en el mundo espiritual, a veces esto trae deformaciones en el que usted siembra una cosa y de pronto los frutos son diferentes a lo que se sembró. Entonces mi pregunta es: ¿qué pasó en esa siembra? ¿Hubo algún problema? Y probablemente sí. Entonces el problema tal vez
estuvo en la semilla que usted sembró. Usted sembró una semilla que según a su criterio era una causa y una razón específica, y cuando usted ve los frutos no es lo mismo de lo que usted sembró. Entonces nuestro apóstol estuvo mencionando acerca de la contaminación que Babilonia ha traído en el mundo espiritual aún a nuestra vida, mencionando 7 escenarios: el escenario de la música, el escenario de la ciencia, el escenario de la alimentación, el escenario del libre albedrío, el escenario de la familia, el escenario del comercio y el escenario de la salud. Me interesa poner atención a esto porque si en el mundo espiritual nosotros seguimos sembrando y lo que estamos trayendo como fruto no es lo que sembramos, quiere decir que hubo alguna clase de contaminación, y yo quiero atribuir que esa contaminación lo más seguro es que viene de un origen babilónico, y que esto puede traer efectos contraproducentes en nuestra vida. Y recuérdese que si sabemos que Cristo viene pronto, ¿cuántos saben que Cristo viene pronto? Ok, pero la Biblia dice que, oiga, al cristiano se le conoce por sus frutos, y que cuando venga el Hijo del Hombre dice que va a venir a ver los frutos que hay en nosotros. Entonces, para mí es importante, hermano, entender que si la esfera espiritual babilónica afecta, oiga, lo que es la ciencia, afecta lo que es la salud, el comercio y la alimentación, y todo puntualiza en una semilla. Mire, es impresionante cómo hoy la tecnología, la ciencia ha avanzado, y a través de semillas que ellos genéticamente le han cambiado la naturaleza, hermano, ahora hay una diversidad de productos de los cuales nosotros constantemente participamos comiéndolos como alimentos diarios, y de los cuales nosotros a veces ignoramos, oiga, ignoramos la raíz y la fuente primaria de esos alimentos. Por eso, un buen consejo bíblico: ore por los alimentos. Cada vez que va a comer, hermano, ore por esos alimentos, y en el nombre de Jesús aún añádale esa parte de decirle: Señor, si genéticamente han sido transformados y deformados estos alimentos, Padre, que cuando yo los coma, por tu bendición, sean de provecho y de bien a mi salud. Por eso usted ve que ahora hay una diversidad de enfermedades, hermano, que el comercio lo ha aprovechado, o posiblemente ellos mismos crearon la fuente de la enfermedad para ahora enriquecer las bolsas, hermano, comercialmente hablando, en un efecto de salud. Por eso yo le pido en el nombre de Jesús, ore siempre antes de comer. Yo por eso soy vegano, va a decir alguien, va. Pues si no lo sabía, ahora gran parte de la vegetación, hermano, ha sido trastocado genéticamente. Gracias a Dios, nosotros confiamos en Dios, y sabemos pues que lo que comemos en el nombre de Jesús lo bendecimos en ese nombre, ¿verdad? Pero eso no le resta la importancia de meditar en esto. Entonces, el mundo está siendo influenciado en esas áreas. La ciencia ha avanzado, pero con propósitos posiblemente que algunos benefician y otros perjudican. La alimentación, hermano, ¿cuántas noticias no ha sabido usted de que la carne que come muchas veces es sintética? El pollo que come muchas veces ya no es el pollo naturalmente hablando, sino que está compuesto de una serie de elementos que al final, repito, genéticamente nos pueden llegar a afectar, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo hablo, hermano, de la genética, es decir, de la semilla, del principio de las cosas que Dios trae, es con un propósito. Es poderlo llevar a usted a entender lo siguiente, y de eso vamos a hablar ahorita: de todas aquellas cosas que dan fruto. Los árboles dan fruto, el vientre de la mujer da fruto,
Y así vamos a platicar ahorita cosas que la Biblia menciona que hay frutos. Entonces, ¿por qué me interesa hablar de los frutos? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué me interesa hablar de los frutos? Porque cuando el Señor venga, quiere hallar frutos en nosotros. ¿Por qué me interesa hablar de los frutos? Porque, hermano, la iglesia ha sido diseñada y Dios ha concedido semillas que desde su principio tienen elementos de riqueza y tienen grandes propósitos. Lo dije en el culto anterior, el matrimonio para mí es una semilla que Dios bendijo para que produjera mucho fruto. Y la tierra se llenó de la bendición que Dios puso en aquella semilla, declarando varón y hembra los creó. Y hoy día, hermano, muchos le temen al matrimonio porque Babilonia ha traído ideas tan confusas y erróneas, hermano, quitándole el valor al matrimonio. ¿Habrá alguien acá que pueda decir que el matrimonio es bendito? ¿Habrá alguien acá que pueda decir que el matrimonio es bendito? Hermano, muchos jóvenes y posiblemente hijos nuestros están rechazando el casarse de la manera como Dios quiere. Esa es una influencia babilónica, hermano, que ha venido a contaminar una semilla que Dios desde su origen la hizo perfecta y la hizo santa y con grandes propósitos. Entonces estamos inmersos en una sociedad y en un sistema de vida donde si no le ponemos asunto a esos, los frutos que estemos dando posiblemente sean frutos que no traen la legitimidad y la forma de origen como Dios lo estableció. Entonces yo veo en la Biblia, hermano, ya hablé acerca de la justicia, que según el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Hablando de Dios, quien es el que da la semilla, y entendiendo que Cristo es el buen sembrador. Y oiga, dice: y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, la pregunta es: ¿por qué causa, razón y motivo gran parte del pueblo de Dios es injusto con Dios? La palabra justicia, ya la ministré en la mañana, es una palabra que según el diccionario diccionario expositivo Vine dice: es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Oiga, el carácter o cualidad de ser recto o justo. Entonces, si hay fruto de justicia, quiere decir que hay semilla de justicia. Y cuando se siembra la semilla de justicia, entonces aparecen los que son rectos y los que son justos delante de Dios. Entonces mi pregunta es: ¿cuántos justos habrán en este día a nivel del mundo? Porque según lo que yo le acabo de leer en Isaías 27:6, dice que el mundo entero se llenará de frutos. ¿De qué frutos? De los de Israel. ¿Y quién es Israel? Israel espiritual es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, si se habla que el reino de Dios es un reino de justicia, entonces la pregunta es: ¿por qué no todos somos justos? ¿No será entonces que en algún lugar y en algún escenario, en el tiempo y en el mover de la Babilonia espiritual, hermano, ha contaminado esa semilla? Y por eso aquel que fue diseñado de parte de Dios para ser recto y ser justo, hermano, ahora anda injustamente y desviado. Entonces, si nosotros, hermano, entendemos el principio de la siembra y la cosecha, y no trayéndolo solamente, hermano, a aquella manera que ministramos para la gloria de Dios en el alfolí, porque yo siempre digo que el alfolí es un vientre que da frutos, pero aquel que cree.
Aquel que tomó la semilla y la hizo morir en su corazón, y cuando la da y la pone dentro del alfolí, ese es un vientre que da fruto. ¿Sabe cuándo? Cuando murió. Cuando usted no se lleva en la mente cuánto dio, cómo dio y en qué. No, usted sabe que lo que dio lo dio para el Señor, y en ese momento ahí murió. Cuando murió, entonces las bendiciones lo persiguen. Usted va caminando y de pronto ¡pum!, empieza a ver milagros. De pronto empieza a ver las ventanas de los cielos abiertos. De pronto empieza a ver la sobreabundancia en su mesa. De pronto empieza a ver que el devorador retrocedió. Está dando frutos. Está dando frutos. Pero porque usted tomó una semilla. Entonces, iglesia, mire, en el nombre de Jesús, para mí es muy importante hablar esto, porque el principio de la siembra y la cosecha seguirá manifestándose. Usted siga sembrando y tarde que temprano usted va a ser beneficiario de la cosecha que Dios mismo le va a dar. Siga sembrando, siga sembrando. Ahora, ¿qué semilla va a sembrar? Repito, yo no le quiero hablar hoy de la clase de semillas, sino le quiero hablar de la clase de frutos que ya hay. Y que entonces nosotros comparemos que si la Biblia dice frutos de justicia, es decir, frutos de cosas que en nosotros deberían de ser rectas delante de Dios. Hermano, yo veo en la Biblia hablar acerca de Job, varón justo, temeroso delante de Dios. ¿Por qué no dicen eso de nosotros? ¿No será que en algún lugar de las esferas espirituales se contaminó la semilla? Y ahora, a cambio de estar nosotros dando frutos de vuestra justicia o de nuestra justicia, hermano, más allá estamos dando frutos de nuestra injusticia o nuestra falta de justicia. Entonces, yo quiero leerle, por favor, porque quiero avanzar en el nombre de Jesús al respecto de Romanos 6:23. Romanos 6:22 dice la palabra del Señor. Recuérdese que yo le quiero hablar de los frutos. ¿Por qué? Porque temo pensar que Babilonia ha contaminado la semilla, la genética de la semilla. Y en el mundo espiritual, si nosotros somos seres creados para dar mucho fruto, tenemos que tener presente y cuidado de qué clase de semilla vamos a usar para sembrar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en la iglesia del Señor Jesucristo y en todo lugar donde nosotros estemos. Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Ya le dije, según lo que le leí en 2 de Corintios 9:10, hay frutos de vuestra justicia. Pero según Romanos, oiga lo que estoy leyendo, Romanos 6:22, hay frutos de la santificación. Entonces, si hay frutos de la santificación y que son producto de haber dejado el pecado, ¿qué clase de semilla tuvimos que haber utilizado para que hayan frutos de santificación en nosotros? La semilla de la santidad. Ser santos porque vuestro Padre es santo. Entonces, por favor, traigámoslo a nuestra vida diaria. Usted no puede exigir santidad si usted no ha sembrado santidad. Porque usted quiere ver, hermano, frutos de santidad, pero usted no ha sembrado santidad. No le estoy diciendo a usted, le estoy hablando seguramente a alguien que tiene que entender la voz de Dios diciéndole que hay frutos de la santificación. ¿Y cómo vienen los frutos de la santificación? Cuando nosotros entendemos que debemos de tomar la semilla, la genética de la semilla llamada santa.
Mire, Cristo viene pronto. Y la Biblia dice claramente, sin santidad nadie le verá. Ok, entonces, ¿qué semilla deberíamos de estar nosotros cuidando? ¿Quién habita en usted? ¿Es santo o no es santo? Entonces la semilla, hermano, de la santidad ya no la dieron. Por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Ok, entonces, ¿por qué no somos santos? ¿Por qué no estamos produciendo frutos de santificación? Porque seguramente está contaminado la genética de esa semilla. Entonces, iglesia, mire, para mí es muy importante lo que estoy hablando, porque vuelvo a decirlo, usted va a seguir sembrando, hermano. Usted va a seguir sembrando. Dios le ha dado semilla para sembrar y usted va a seguir sembrando, usted va a seguir sembrando. Pero óigame, por favor, en el nombre de Jesús, la santificación no nace sola. Romanos 6:22 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, iglesia, mire, en el nombre de Jesús, en un ejemplo literal, ¿qué hace usted para que un plantío de rosas dé más rosas? Lo corta, lo limpia, lo desinfecta, le iba a decir yo, pero no es eso, ¿verdad? Ok, usted le echa fertilizante y tiene un cuidado para que entonces haya más fruto de eso. Entonces, eso es lo que Romanos 6:22 dice, en otras palabras, porque me dice, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, quiere decir que algunos no dan frutos de santificación. La semilla ya está, la semilla es Cristo, es santo. La semilla ya está, es el Espíritu Santo, es santo. La semilla ya está, la palabra de Dios es santa, amén. Y entonces, ¿por qué no damos frutos de santidad? Entonces, ¿por qué no damos frutos de santidad? Porque seguramente, hermano, en la atmósfera espiritual, Babilonia está contaminando la genética, hermano, y trayendo, oiga, por favor, es que eso es lo que yo quiero dejar. No, nadie me vaya a malinterpretar diciendo que el diablo puede cambiar la genética y mucho menos la genética de santidad de Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Pero ¿sabe cómo lo hace? Con la mentira. Con la mentira. Con la mentira. Haciéndole creer que el derecho del hombre le otorga el beneficio de que si el hombre quiere ser mujer, puede serlo. Y si la mujer quiere ser hombre, puede serlo. Mentira del diablo. Esa es una semilla de mentira. Una semilla que quiere traer el enemigo, hermano, a querer traer y decir que las cosas sí son de esa manera y no son de esa manera. Su origen está en la Biblia. Varón y hembra los creó. ¿Quién trajo semejante confusión y quererla ahora vender en una forma diaria? Hermano, aunque usted no lo crea, diariamente a usted le mandan señales diciéndole, haciéndole creer que eso es bueno y es normal. Hombres con hombres casándose, mujeres con mujeres casándose. Hermano, cualquier clase de película que usted mire ahora, ahí salen hombres besándose con hombres y mujeres besándose con mujeres. Antes eran mensajes subliminales. Antes nos decían, no mire caricaturas porque subliminalmente ahí vienen mensajes escondidos. Ahora ya no son escondidos, hermano. Ahora literalmente toda película, caricatura o lo que sea, hermano, ahí aparece más de una escena donde te hacen creer que eso es normal. No es problema, no es problema. No es problema. Están trastocando, hermano, la semilla de santidad.
Están trastocando, hermano, la semilla de la santidad. Cuánta abominación no hay, hermano. ¿Y quién es la madre de las rameras? Babilonia. ¿Quién es la que seduce a sus siervos? Babilonia. Y entonces, por favor, estoy hablando de cómo ha sido contaminada la genética de la semilla. Entonces, eso no tiene que entrar en tu casa. Eso no tiene que entrar en tu familia. Eso no tiene menos, tiene que entrar a la iglesia del Señor Jesucristo, donde, hermano, ministros diciendo que eso no es problema. Para mí sí es problema, porque eso no es lo santo. Si hay frutos de santificación, ¿sabe por qué es? Porque ya fueron librados del pecado. Entonces, ¿dónde no hay frutos de santificación? Donde hay ataduras de pecado. Donde hay ataduras de pecado, no hay frutos de santificación. Entonces, la iglesia tiene que pensar en eso. Tiene que considerar, Padre Santo, si Dios me está dando semilla para sembrar y tengo qué buena tierra, tengo a mis hijos, mi esposa. Entonces, la semilla que quiero es la semilla de la justicia, para que un día, como dijo mi hermano Joelito, en el libro de las memorias también aparezca varón justo y recto delante de Dios. Hermano, que cuando Dios te dé la semilla, tú recibas la semilla de la santidad y tú digas: Señor, 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 yo quiero sembrar santidad, yo quiero sembrar. Pero ¿sabe qué? Antes, entienda lo siguiente: como usted es un arbolito, ya le dije, ya le leí Isaías 27, que va a dar fruto en todo el mundo. Entonces, hermano, el mundo debería de llenarse de santidad. Y le pregunto, ¿el mundo está lleno de santidad? Si la Biblia dice que Dios va a llenar todo el mundo con frutos de Israel, y si Israel hiciera el trabajo que debería de hacer, hablo a la iglesia, a la Israel espiritual, de vivir en santidad, iglesia, entonces la tierra estaría llena de santos. Y los frutos de la santificación estarían regados en todo lugar. Pero, hermano, temo pensar que los frutos que muchos están dando es frutos de pecado. Gente que no ha querido entender que Romanos 6:22 dice: y habiendo sido libertados del pecado. Yo le pido a Dios, hermano, de veras, que nos liberte de toda contaminación que pueda haber en nosotros de pecado, en el nombre de Jesús. Si Cristo viene pronto, hermano, en el nombre de Jesús, que nosotros seamos libertos de toda contaminación del pecado, en donde esté. Si está en la mente, fuera en el nombre de Jesús. Si está en el corazón, fuera en el nombre de Jesús. Si está en nuestros miembros, fuera en el nombre de Jesús, hermano. Pero que seamos un pueblo santo. Frutos de santificación. Si no estamos dando frutos de santificación, quiere decir que estamos sujetos todavía al pecado. Entonces, yo en el nombre de Jesús ruego a Dios que hoy el Señor haga descender semilla para los santos. ¿Cuántos quieren recibir semilla para los santos? Y que en el nombre de Jesús usted la reciba y diga: Señor, yo quiero un día dar frutos de santificación, y que se empiecen a manifestar. Y ¿sabe qué? Entonces usted, como árbol que está dando frutos, los frutos que usted dé también van a ser santos. Pero mire, a veces reprochamos, y la gran pelea va: es que mi hijo, tengo problemas con mi hijo, no cambia, no hace, no lo otro. Y empezamos a demandarle al hijo. Pero repito, ¿será que lo que sembró el Padre fue santidad en él?
¿Será que la semilla que usó el Padre fue la semilla de la santidad para que ahora los frutos de santificación se esté dando? Entonces, por eso, hermano, es importante, padres de familia, entender, ay no, pero yo es que ahora ya busco a Dios. Sí, pero hiciste lo tuyo. Ay no, pero es que yo ya, Dios me cambió. Sí, pero cuando regaste semilla, dejaste mala semilla. No estoy hablando de tus hijos, estoy hablando de tus malas acciones. Por eso es importante, hermano, los procesos de ministración y liberación. Si no, la Biblia dice, pues, si el que esté limpio, límpiese más. ¿Por qué lo dice? Porque sabe que de alguna manera, hermano, nosotros también podemos llegar a incidir en la vida de otros. Semilla, sembrador, hermano, el vientre es una tierra fértil donde salen semillas y son tus hijos. Entonces, la iglesia debe de entender eso, que si no somos liberados del pecado, entonces no van a haber frutos de santificación. Y yo en el nombre de Jesús le pido a Dios, repito, le pido a Dios que Él nos haga libres de toda contaminación que trae pecado. En el nombre de Jesús. A ver, ¿cuántos quieren haber hijos santos? Yo sí. Yo en el nombre de Jesús siempre le he dicho, mis errores, le digo a mis hijos, yo en verdad le pido a Dios que no los cometan ellos. Y le pido a Dios que arranque, que haga un abismo entre mis equivocaciones, que no los alcancen a ellos, que no los alcancen a ellos. Repito, yo sé que Dios ya me perdonó, pero eso no es razón para yo ser un padre descuidado y no bendecirlos a ellos con buena semilla. No, al contrario, si hubo una mala semilla, que repito, ya no llegue a ellos. Le pido en el nombre de Jesús, porque a veces nos salimos así de fácil, va, ay, aquel ya creció, es su responsabilidad. Yo entiendo que ya es responsable, pero si usted tiene el poder en su boca, pues por lo menos dígnese a declarar que usted lo que desea es que sus hijos sean santos y que los errores que usted cometió, ellos no caigan en esa equivocación, que ellos vayan en una senda correcta, justa, de santos, para que hayan entonces frutos de santidad. Ok, sigamos avanzando. Efesios 5:9. Mire lo que dice la Biblia. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto de la luz. Entonces, ¿qué deberíamos de sembrar para que hayan frutos de luz? Según el contexto, tiene razón, justicia. Pero yendo a la semilla, luz. Vamos, mire, es que esto parecería como escuelita, ¿verdad? De aquello de decir, pero perdónenme, pero si no entendemos lo básico, entonces no vamos a poder llegar a cuidar la semilla y la genética de la cual Dios trajo consigo. Por eso la semilla de la santidad, hermano, está desde el principio. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ahí no hay un invento. Es la genética desde el principio. Ahora, luz. Dios es luz. Yo soy la luz del mundo mientras esté en el mundo. Ahora ya no está Él. Ahora, ¿quién es la luz? El Espíritu Santo. Pero ¿para qué dejó la luz llamada Espíritu Santo? Para que nosotros seamos luz. Entonces, si somos luz, ¿qué debemos de producir como fruto? Luz, luz. Hermano, pero a veces no somos luz, ni mucho menos damos frutos de luz. A veces, hermano, a cambio de ser luz y dar frutos de luz, debo pensar que más bien las tinieblas, hermano, como que toman un control y usted ya no es luz. Por eso muchos, hermanos, vuelvo otra vez al asunto. Ay, no es problema, eso no es problema, dale. No, claro que no. Perdón, a Elí
Lo pusieron como lámpara en su casa. Y por cuanto no dio frutos de luz, sus hijos se perdieron y se extraviaron. Mire, parecería que este es un tema familiar, pero también, ¿verdad? Aquí habemos familias. Y oiga, de pronto, hermano, a Elí, que lo habían puesto por luz, oiga, lo quitan. Sus frutos, él no dio frutos de luz. Entonces mi pregunta es, si Dios quiere que nosotros seamos luz, hay una semilla legítima de origen que es luz. Y ahora, por eso le dije, yo no le voy a hablar de la semilla, le estoy hablando de los frutos. Le estoy hablando de los frutos. ¿Por qué? Porque si no estamos dando luz y nosotros deberíamos de estar dando frutos de luz, es porque en nosotros sembraron una semilla llamada luz. Ahora, ¿no será entonces que la tiniebla y densa oscuridad en el mundo babilónico está también azotando y llegando a mucho pueblo de Dios? Temo pensar que sí. Temo pensar que sí. Entonces, a mí me preocupa. De veras, me preocupa porque si la Biblia dice que nosotros somos lumbrera, la Biblia dice que el Espíritu que está en nosotros es luz, la Biblia dice que su palabra es luz, hermano, y entonces no estamos dando frutos de luz. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque posiblemente se contaminó la semilla. Porque posiblemente, repito, desde el origen sigue siendo luz, pero el adversario, hermano, si dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz, entonces, óigame, temo pensar que hay mucho pueblo de Dios que solo están disfrazados. Y no lo digo con mi argumento, lo digo con base bíblica de que el Señor mismo le reprochó en aquel momento, estando Él en la tierra, en su ministerio como luz, le reprochó y les dijo a muchos, hipócritas, porque por fuera son una cosa, pero por dentro son otra. Entonces, hermano, mire, de veras, con toda verdad, y que Dios nos libre hoy para recuperar esa semilla de luz y que nosotros podamos ser esos seres radiantes, que podamos servir de lumineras o lámparas, hermano, para muchos que están en tinieblas. Yo le pido a Dios, de veras, en el nombre de Jesús, repito, yo le estoy hablando de los frutos. ¿Por qué? Porque quiere decir que hubieron semillas que se sembraron con anterioridad. Y si en nosotros, hermano, entendemos que hay una semilla de luz, nosotros lo que vayamos a sembrar es luz a nuestra vida. Lo que Dios quiere que sembremos es santidad a nuestra vida. Lo que Dios quiere que sembremos es justicia a nuestra vida. ¿Pero qué estamos sembrando? ¿Estaremos sembrando justicia? ¿Estaremos sembrando santidad? ¿Estaremos sembrando luz? Y esa es la respuesta que yo le tengo a todos aquellos que creen estar sembrando, pero sus frutos son contrarios, o por lo menos no los que esperan. ¿Por qué? Porque la incidencia y la influencia babilónica, hermano, ha afectado de gran manera. Salmo 97:11 dice: luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Entonces, mire, aquí hay dos semillas. Yo se la compartí a los matrimonios esta semana. Cuando sembramos luz y cuando sembramos alegría, mire, pues ponga atención. Cuando sembramos luz y cuando sembramos alegría. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo voy a sembrar yo luz? Hermano, ¿cómo voy a sembrar la alegría? Ya le acabo de decir,
Si hay frutos de luz, quiere decir que lo que se sembró fue luz. Si hay frutos de la alegría, quiere decir que lo que se sembró fue alegría. Son semillas, repito, yo no le estoy hablando de la semilla, le estoy hablando de lo que da fruto. Isaías 3:10 dice: decir al justo que le irá bien. Decir al justo que le irá bien. Decir al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Por qué le va a ir bien al justo? Porque va a comer frutos de sus manos. Entonces, la Biblia me enseña que tus manos producen frutos. Ok, pues mire, espero darme a entender con lo que voy a mandarle una señal. Tus manos dan frutos. Usted dijo amén, porque está interpretando su mano de una manera. Pero vea esto, pues, tu mano da fruto. Detenga su amén, por favor. Gracias, porque yo sé que su mano da fruto, pero miren la señal que yo le estoy mandando, por favor. Tu mano da fruto. ¿Qué entiende usted por esto? Violencia. Hay manos violentas. Y sabe que la mano violenta también da fruto. Sí, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Y vuelvo otra vez al tema familiar. Dios sabrá. Padre, tú eres el padre de toda familia. ¿Cuántas familias no han sufrido la violencia interfamiliar? Hijos que vieron cómo papá o cómo mamá le pegaba al otro. Usaron su mano para infundir una siembra. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el resultado? Que ahora los papás tienen que estar lidiando con la nuera que se viene a quejar de decirle que el hijo cómo le pega. Y los hombres tal vez se callan, va, por vergüenza. Es que es chistoso, pero aunque no lo crea, hay hombres que la mujer les suena. Es terrible lo que digo, pero ¿dónde aprendieron eso? ¿Dónde fue la siembra y qué semilla usaron? Por eso, hermano, para mí es importantísimo de veras hablar estos temas con usted y poder llegar a entender esto, que si dice la Biblia, porque comerá de los frutos de sus manos, entonces en las manos hay frutos. Y yo en el nombre de Jesús le pido a Dios que hoy sea extirpada y desaparecida de su vida toda mano de violencia. Toda mano de violencia en el nombre de Jesús. Lo que tus manos vayan a sembrar de aquí en adelante traigan frutos positivos y no sean frutos negativos como la violencia. ¿Y qué hay de aquel que roba? Por eso le digo, eso da frutos. Mire, que Dios nos ayude de veras en el nombre de Jesús. Colosenses 1:10, porque para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando frutos en toda buena obra. Dando frutos en toda buena obra. Mire pues, la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, por ejemplo, alguien que aún en su calidad de imperfecciones se atrevió un día a decirle: Señor, yo quiero servirte. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dijo: ok, me vas a servir, buena obra has hecho. Entonces, ¿sabe qué es el fruto de ello? Que después sus hijos quieren servir también al Señor.
Después los nietos quieren servir también al Señor. Después, hermano, ahí vienen toda la marimbita. Ahí va toda la familita, linda, 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 a servirle al Señor. Porque buena obra, buena obra, buena obra. Y la buena obra da buenos frutos. ¿Por qué cree que hay muchos hijos, nietos y bisnietos que no quieren servir a Dios? Porque no hubo una buena siembra. No hubo una buena siembra. ¿Para qué vamos a servir al Señor? Yo por eso mejor no quiero compromisos ni responsabilidades. Pues está bien, está bien. Nosotros, por lo menos, yo siempre lo digo, yo respeto tus decisiones. Mi trabajo es seguir enseñando que el que sirve a Dios va a tomar, hermano, va a dar frutos como siervo, y seguramente van a venir los siervitos. Así de simple, hermano. El que sirve a Dios va a venir los frutos de siervitos. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, espero a Dios que hoy algunos estén diciendo: ay, hoy sí, Señor, hoy sí ya entendí ese mensaje. Y le voy a pedir a mis hermanos que están de turno que suban, por favor, en el nombre de Jesús. Mire, Proverbios 18:20 dice: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Entonces la boca también da frutos. Oiga, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. ¿Cómo entender esto? De muchas maneras. Yo siempre he dicho esto: mira, toda palabra se encarna. Oiga lo que digo: toda palabra se encarna. Si yo digo palabras buenas, logos, se encarna y se vuelve remas. Dichos de mi boca se encarnan y se vuelven remas. Pero óigame, hay palabras malas, logos sapros, que cuando se profieren también se encarnan y hacen cosas malas. ¿Cuántos hijos de Dios fueron atados a palabras malas? Inútil, no puedes, no sirves, no eres inteligente. Oh, mire. Y después vinieron los frutos. Después vienen los frutos de esas palabras. Pero si hay frutos de nuestra boca, hermano, que sean: eres una gran bendición, vas a ser tan grande, vas a ser un hombre exitoso, vas a servirle a Dios en todas las cosas. Vienen cosas grandes para ti. Oiga, con el fruto de su boca el hombre sacia el vientre. En tu boca, oiga, salen frutos, o es decir, semillas que producen frutos. Hebreos 13:15 dice la palabra del Señor: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios. Mire, le hablé fruto de boca, no es lo mismo fruto de labios. Por favor, entiendas. Fruto de boca no es lo mismo que fruto de labios. Lo voy a decir de esta manera, espero que se entienda. Fruto de boca es el sonido de mi voz. Fruto de mis labios es algo que me estoy deleitando.
Por eso no es lo mismo cantar que alabar a Dios. Aquel que está dando fruto de labios es aquel que se deleita. Aquel que se deleita en alabar a Dios. Yo quiero en el nombre de Jesús bendecirte, que te pongas sobre tus pies. Te hablé de los frutos, porque cada fruto consecuentemente tenía una semilla y tiene una semilla. Si hay frutos de labios que alaben y que confiesen su nombre, hay una semilla que deberías de llevarte en esa manera legítima. Si hay frutos de la boca, que hoy esa semilla tú la lleves íntegra. Si hay frutos de buena obra, que hoy tú le digas: Señor, si ha sido trastocada esa semilla, yo quiero genéticamente la legítima. Si hay frutos de manos, hermano, ahí en el nombre de Jesús. Si hay frutos de luz, en el nombre de Jesús. Si hay frutos de la santificación, si hay frutos de justicia, que todas esas maneras y formas, asimismo hayan semillas que hoy lleves tú en tu corazón y tú puedas decir: Señor, yo quiero dar ese tipo de frutos. Padre, estamos expuestos ante ti a través de esta palabra. Oro y bendigo a cada uno de mis hermanos presentes y aún los que estén en alcance de mi voz a través de los medios. Padre, que en el nombre de Jesús haya mucho fruto en nosotros, como iglesia, como pueblo y como personas. Que si en algún momento, Señor, la esfera espiritual babilónica ha cambiado el orden, ha afectado y contaminado, Señor, cualquier clase de semilla en nosotros, yo te pido, Dios, que tú, Señor, traigas la forma legítima y primaria como un génesis en nosotros. Padre, que hoy, Señor, recuperemos, Dios, toda esa buena semilla y que a lo largo de nuestra vida, Señor, hagamos ese trabajo de un buen sembrador, Señor, sembrando la buena semilla, sembrando la buena semilla. Padre, te suplico en el nombre de Jesús que tú, en el momento que vengas, Dios, halles en nosotros frutos tan benditos y grandes y maravillosos como estos, Señor. Te lo ruego, frutos de justicia, frutos de santificación, Señor, frutos, Señor, de luz, frutos en nosotros de nuestras manos, frutos, Señor, de buenas obras, frutos, Señor, de nuestra boca, frutos de labios, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice y sella esta palabra, Señor, y que quede grabada en la mente y el corazón de cada uno en este día precioso. Te damos a ti toda honra y toda gloria y declaramos que toda alabanza y todo imperio es para ti y por ti, Señor, en nombre de Jesús. Dele una ofrenda de palmas con todo su corazón. Que el Señor te bendiga y tengas una semana tan maravillosa, llena de frutos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.